Esta tarde de martes, acá en Frecuencia Literaria, vamos a dedicarnos a las recomendaciones literarias. Y lo vamos a hacer y partir con el Fondo de Cultura Económica y luego con La Pollera Ediciones. Ambos nos traen novedades, nos traen sus publicaciones y por supuesto con las reseñas correspondientes, algo que también se agradece, porque en este mar de libros a veces nos perdemos, así que qué mejor que las librerías o las editoriales que nos recomienden aquello que tienen en las estanterías. Y vamos a partir dándole la bienvenida en esta nueva temporada de Frecuencia Literaria 2026 a nuestra querida Carolina Ilino, jefa de comunicaciones del Fondo de Cultura Económica en Chile y que por supuesto también tiene muchas sedes. Ya vamos a hablar de las distintas librerías, pero sobre todo la principal, la señera del Paseo Bulnes. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo les ha ido en este inicio de año? Ahí, haciendo la guante. Estamos hablando fuera del micrófono de otros temas coyunturales. La resistencia. Eso, la resistencia cultural. Resistencia literaria, ahora, en vez de frecuencia. En eso estamos ahí. Bueno, además estamos en el Paseo Bulnes, así que... Sí, pues, ahí en el eje mismo. Ahí mirando ahí la moneda. Pero tuvieron, contado este fin de semana ya actividades, ¿no? Sí, ya empezamos con actividades este año. Tuvimos en la librería de la Biblioteca Nacional, tuvimos el lanzamiento del libro Un árbol, escrito con tiza, que es un libro álbum ilustrado sobre la importancia de los árboles en el mundo para que nos digan de hoy. Que son 3 araucarias nomás, por ejemplo, como de todas las dimensiones de la importancia que puede tener un árbol. Es como un libro muy lindo, muy poético, es de la Ángeles Quinteros con ilustraciones de Tomás Olivos. Caro, quiero preguntarte, me salió un poquito de libreto, como dicen, pero antes de que nos recomiendes los libros y sobre todo la curatoría, que es bien bonita porque es más a nivel asiático, tanto de China como de Japón y de público infantil y adulto, ¿cómo sientes que los libros también aportan a la reflexión ciudadana, como la ficción también, no solo... aporta a crear nuevos mundos, nuevos horizontes, que es lo que estamos tan falto, independiente si eres de derecha o de izquierda, me refiero como a un horizonte que nos permite imaginar una nueva sociedad. Y a propósito de lo que comentaba, ¿no? Un libro en torno a los árboles, a veces la biodiversidad, a veces los afectos, qué sé yo, la relación con los padres, etcétera. ¿Cómo sientes también que aportan? Tú como lectora, como librera, editor. O sea, de distintas formas yo creo que sirven, bueno, en este momento quizás también un poco a veces de evasión. Sí, punto de fuga, obvio. De acuerdo. O también de irse a un lugar, quizás como un lugar como cariñoso o más de como un refugio, como se dice, quizás un lugar común, pero siento que igual es así. Y también por otro lado una forma de resistencia, de educación. Los libros igual son algo que permanece para siempre, idealmente. Entonces puede servir ya sea para retratar la época en la que estamos, recordar también la memoria, cosas que son tan importantes. Bueno, de hecho, la semana pasada o antepasada tuvimos en el Museo de la Memoria el lanzamiento del libro El legado Pinochet, que es de un historiador de la Universidad Católica, que justamente nos recuerda al día de hoy lo que quedó en el fondo los de amarres, la dictadura. Claro, la misma constitución, entre tantas cosas, ¿no? Sí. Así es. Y que todavía nos penan. Y que siguen siendo, claro, súper vigentes, como traer a la actualidad también cosas, la historia. Bueno, eso es algo que el Fondo de Cultura Económica es súper importante, traer a la actualidad la historia, también la reflexión, bueno, desde la sociología, la filosofía. La génesis además del fondo desde México, ¿no? Del Fondo de Cultura Económica, hacer accesible también los libros, pero también la reflexión, las ciencias sociales y no solo la literatura. Totalmente, sí. De hecho, parte de esos temas y luego también sigue a la literatura, como, bueno, un poco como decías también tú al principio, es como desde los libros infantiles, o sea, desde las primeras lecturas. Desde las primeras lecturas que se influyen en lo que pensamos, en lo que sentimos, en cómo somos, en cómo nos relacionamos, en la empatía que podemos tener, temas o también la forma de comunicarnos, no sé, son temas que vemos también todos los días
en la actualidad y que los libros entran a través de distintas dimensiones, de distintas formas, quizás no solamente desde lo más evidente, puede entrar desde los sentimientos, desde lo estético incluso, o desde también Claro. lo más político, contextual. Y como la lectura, no solo como decodificación, como decía la Sole Bianchi en su libro, en torno a las distintas lecturas que hacemos al mundo, ¿no? De asir el mundo en la comprensión, también abrirnos a los otros, a la otredad, ¿no? Poder entender a otra sensibilidad, a otros mundos que muchas veces por nuestro entorno estamos en una burbuja y ni nos enteramos. Y bueno, y también pensando en, no sé, por las redes sociales que también tienden a mostrarnos lo que se parece a nosotros, lo que queremos ver El algoritmo. sí, claro, que los libros efectivamente sí, pues nos permiten salirnos de nosotros mismos, no mirarnos tanto para adentro, que al final igual, por difícil que sea a veces, es súper necesario si finalmente estamos conviviendo todos juntos. Así es. Bueno, luego de estas reflexiones que surgieron ahí, así al azar, Caro, cuéntanos qué nos trajiste, pero sobre todo, antes de ver título por título, si hubo una curatoría o coincide, fue algo sincrónico respecto a lo que está llegando y cómo eso demuestra un pulso, sobre todo, de interés por la cultura de Oriente, aunque no de forma exclusiva, pero está muy retratado en la selección de libros. Sí, no lo pensé así, pero siempre me pasa contigo en realidad, Sí, que tú ves cosas que yo no, que yo no veo, como hilos conductores que uno no los piensa conscientemente, están pero que igual, están ahí, entre la selección que yo hice, pero también es parte está llegando. de lo que está, claro, de lo que está pasando, de lo que está pasando. Entonces, sí, pues efectivamente lo que traje es, bueno, uno es un docu, el arte japonés de acumular libros, que está si bien no es japonés, pero está inspirado en esta palabra, en este concepto que viene del japonés. Un libro que sí es japonés es la novela Nada Adentro de Asako Tani, que es una primera novela de esta autora joven japonesa. Casa de Alquiler es de Weike Wang. Ella en realidad es norteamericana, pero de ascendencia china. Entonces también habla mucho de inmigración, entre muchos otros temas que habla ese libro. Y, claro, viaja otra, oh, ¿verdad? Los chinos en Chile. ¿Viste? Sí, por eso, sí. Se da cuenta ahora, me Sí. encanta. Bueno, Los chinos en Chile, que es un libro del Fondo de Cultura Económica que hicieron tres académicas, que también, bueno, abarca un poco todo lo oriental porque hay un punto no sé si es punto de partida, pero que por lo menos en Chile se tiende a generalizar como que todo lo oriental uno le dice los Sí, chinos. como le decíamos turco a los árabes, por pura ignorancia Claro, también. sí. Entonces repasa un poco la historia, toda la historia que tenemos en relación con China en particular. Bueno, igual yo creo que hoy en día, que no sé, quizás hace unos 10 años, efectivamente uno generalizaba y era todo chino, pero ahora, sobre todo las nuevas generaciones, Sí, tienen mucho más claro que lo coreano, lo japonés. Entonces, totalmente. quizás hoy en día está más individualizado. ¿Ves? Pero sí, pues así que sí, Todo sí, coincide. sí. Partamos, ¿te parece, con el primer título? Tsundoku, el arte japonés de acumular libros de Taiki Raito Pim. Bueno, Sundoku es una novedad de abril, pero que ya está llegando a librerías Qué acá en lindo es. Chile. Es de Ediciones Godot, que es una de las editoriales argentinas que nosotros distribuimos. Este libro está llevando simultáneamente en Argentina también. También se está estrenando recién ahora allá. Bueno, es entre un libro, un juego que en torno a este concepto del arte de acumular libros. Tiene como un relato ficticio de una lectora que entra a su casa y un poco a través de los espacios y de su propia relación con los libros va haciéndote pensar en cuál es la relación de uno mismo con los libros que compras, por qué los compras. Bueno, tiene este relato, tiene unas encuestas, más que encuestas, unos cuestionarios como ¿Ya? para ver qué tipo de comprador uno es, qué Ah, tipo de interactivo el lector uno libro. es, e interactivo. Sí, tiene unas partes que uno puede, cosas que uno puede, no sé, pensar las respuestas, pero también ¿Te lo hiciste tiene a ti ahí mismo? para rellenar. No, me hice algunas preguntas, mira, A ver, a ver si hay alguna ahí, a ver si te puedo responder yo, porque no sé si soy acumuladora, porque coleccionista o acumulador es como cuando uno los lee. No es mi caso, pero pues podría ser en algunos puntos.
Claro, bueno, un poco parte habla mucho de la relación que uno puede tener con un libro que tienes antes de que lo leas. Al final, todas las personas, por muy lectoras que sean, tienen más libros de los que tienes capacidad de leer o claro. de los que has leído. No siempre tienes libros por leer en la... Bueno, no sé, Exacto, quizás el no siempre, quizás estoy velado, generalizando, sí, no, pero pero sí, 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 me sí, atrevería a decir que sucede la mayoría de eso, las personas tenemos libros por leer total, ahí esperando. siempre. Mira, por ejemplo, pregunta, ¿qué es lo primero que haces cuando vuelves a casa con un libro nuevo? Da alternativa, pero ¿Ya? no ¿Ves la sé. alternativa? Grabo un video para TikTok, Ya, ok. lo ojeo, busco un lugar donde guardarlo. Ah, yo ya tengo claro cuál. Yo lo ojeo, obvio, es que lo ojeé antes de comprarlo, Claro, digamos. Y de hecho lo pongo ahí al tiro para leerlo. O sea, ¿tú cuál? yo también lo ojeo y no busco un lugar donde guardarlo porque soy media desordenada, pero le pongo la fecha en que lo compré y le pongo un timbre de mi Ah, ex libris. Es ah, algo ya, sí, reciente qué lindo. que hago. Y queda por ahí encima, queda por ahí encima ¿Es un por un libro de rato. toque más bien juvenil o no necesariamente, Caro? Yo creo que no necesariamente, pero a la vez sí. Por lo lúdico un Sí, poco sí, también. sí, sí. Diría, o sea, es como familiar quizá, como un poco para todas las edades, pero sí, además porque pienso que son los temas que justamente quizás hablan mucho los booktokers, es como Sí. que tiene mucha relación con el libro como objeto, que pienso que quizás es algo que está un poco más relacionado con las personas más jóvenes, que le dan mucha importancia a esos aspectos también. Igual es Entonces, interesante ese libro y ese concepto japonés, Tsundoku, porque está mostrando lo que siento que está pasando ahora a partir de las redes sociales, como tú bien dices, estos influencers o booktokers, ¿no? En YouTube o en otras plataformas, de sacar ese sesgo o ese prejuicio de que los jóvenes, particularmente, no leen, ujú, ¿no? Y como que son todos unos ignorantes y que no tienen vocabulario. Y vemos que no es así. De hecho, hay muy buenas reseñas, crónicas y recomendaciones. Y a veces se atreven a decir, este libro está sobreestimado. ujú. O me gustó por tal y cual cosa, hacen ranking y no sé qué. Y uno como lectora lo agradece. Yo guardo muchas de esas publicaciones para que no se me vayan algunos títulos que me tincaron. ¿Te pasa? Ujú. O sea, sí, me da mucha esperanza que los jóvenes Ujú. están leyendo o que les importan los libros, que sea algo que siga siendo popular. Me pasa un poco lo mismo cuando voy al cine y me sigo sorprendiendo, digo, como que bueno que siga existiendo la sala de cine con los Sí. libros un poco también, porque uno piensa ya que supuestamente los jóvenes, bueno, todos, no sé, estamos todo el día en el celular, pero eso demuestra que no, porque hay un interés súper súper genuino. Y sí, pues, también tengo una carpetita en mi Ujú. Instagram que se llama libros. Ah, Entonces la ahí voy tenía ordenada. guardando. Qué bien. Sí, es de las pocas cosas en las Qué que, tenía que tengo ordenada. ordenada. Sí. Oye, y este libro entonces, el arte japonés de acumular libros bajo el título Tsundoku, ¿es una mezcla de ficción, guía o tiene algo de ensayo también? Cuéntanos el tono o Tiene un género poco, un poco de de todo. todo, un poco de todo eso, sí. Sí, porque también tiene datos entre medio, datos de, no sé, por ejemplo, como algunos ejemplos de librerías extrañas, como una librería que está en un barco, una librería que está en una iglesia, una librería en un búnker, de distintos lugares del mundo. Es súper, bueno, es interactivo, datos, ensayos, sí, es como una invitación. Y mira, un poco esto también lo traje que esto ¿Qué es, es eso? una especie de juego que se llama Tertulia. Solo voy a Eh, describir para la gente que solo nos escucha por radio que tiene una cajita como de cartas adentro que tiene como varios monitos o imágenes de figuras y como tú dices se llama tertulia, ¿ya? Son preguntas para conversar sobre libros y lecturas. Ay, qué entrete. Entonces, que yo creo que también es un poco lo que hace el libro Sundoku. Y estos realmente son preguntas para conversar, no es un juego en el que uno que ganes o que No, de acumules puntos. competencia para ir en Mira, ahí también está conversación. mostrando. ¿Qué dice? A ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué libro de la última década será un clásico en el futuro? Ah, mira. ¿Puedes leer varios libros a la vez o te parece un acto de gula sin perdón? ¿Cuál es el libro que más regalas? Ah, buena.
Oye, qué lindo. ¿Y se lo como venden elegir tu ustedes? ¿Lo próxima tienen? lectura. Sí, están librerías en Me todo gustó. Chile y también en las librerías del fondo. Y esto es de la FED, que es la Feria de Editores de Argentina, que Mira, también la hacen tertulia. los mismos que hacen Excelente. Muy ediciones, importante cuesta ediciones ese Godot. juego, más o menos. Más o menos No, del orden de 15, 20 lucas. sí, menos de 15. Menos de 15. Sí. Súper entretenido, es que yo, mi familia nos encanta jugar. Jugar. Todos juegos de mesa y cosas, así que ese está ideal, pues son todos lectores en mi familia. Mi hijo no, pero bueno. Tampoco, de a poco, no se le puede exigir. Ya, súper bueno ese primer título, entonces, un docu, el arte japonés de acumular libros, de Taiki Raito Pim. Y Taiki Raito Pim es... Es un colectivo anónimo. Ah, es un No es, sí, colectivo. no es una, Ya, no es una no es una persona. persona. Perfecto. No, pasó lo mismo y también Para buscando, tratar de investigando, y entender. era así, no existe. ¿Con qué seguimos? También es interesante. Seguimos con Nada Adentro, ¿te ¿Ya? parece? Me parece. Nada Adentro es una novela corta de Asako Tani. Es la primera novela de esta escritora japonesa. Ella nació en 1990. Esta novela fue premiada. La tradujo Matías Chiappe, que es un traductor argentino que vivió en Japón, que también vivió en México y que también ha traducido algunos libros japoneses que publica Editorial Chai. Como Virginia Higa. Como Virginia Higa también es una de las traductoras clásicas, sí. Y él tradujo, de hecho, Máscaras Femeninas, que también es un libro que salió ahora hace poco, eh, y Los Años de Espera, que es de la misma autora. Ah, la Fumiko espera, Enchi, sí. Y bueno, Sí, y la él, leí. él tradujo también esto. Esta es una novela muy actual, se siente muy actual. Son dos protagonistas que tienen alrededor de 40 años. eh, Tiene impresoras 3D, aplicaciones de citas, mascotas, y un poco cuestiona las relaciones románticas o la importancia de las relaciones románticas en la vida de las mujeres adultas y las formas de vida que pueden tener mujeres independientes, porque acá son dos mujeres que viven solas y que empiezan a compartir departamentos para abaratar costos, Para poder, acompañarse claro, también. sobrevivir mejor. Y eso ya es algo como rupturista en el Japón actual. Y hablan de eso que uno ve en las redes sociales o algunos videos de la precarización de la vivienda en el sentido de que de repente te arriendan o venden o arriendan lugares que son infestos y que donde uno cabe de lado. ¿Te has fijado esos videos espantosos de todo el tema inmobiliario del valor del piso, como dicen los españoles, en Japón? Es una locura. Bueno, o sea, sin tratarlo directamente, pero un poco también como lo que estábamos hablando al principio, como la forma que tienen los libros de retratar momentos históricos a través bueno, en este caso de una ficción, sí, o sea, ellas pueden vivir de una forma como un poco mejor, pueden acceder a un barrio mejor, a un, no sé, un departamento con un living compartido al vivir las dos juntas, y siendo que son dos mujeres con trabajo y con carrera, o sea, tienen Con claro, o sea, profesiones, claro. no. No muy distinto a lo que pasa acá, güey. Aquí Sí, andamos con sí, cosas. o sea, sí, pues, y bueno, Ya ya sabemos. sabemos, Ya sabemos. pero claro, efectivamente lo trata también. Estaba viendo ahí la suerte como de sinopsis, ¿no? De lo que es Nada Adentro, de Asako Otani. Claro, igual es una mujer más o menos grande, uno pensará, ¿no? Dice, a sus 38 años, Irai no tiene interés en las relaciones románticas. Y ahí lo que tú decías, trabaja en el departamento, en este caso, de contabilidad en una empresa de Yokohama, donde conoce a Suganuma, una mujer que imprime figuras en 3D de perros para personas que han perdido sus mascotas. Bueno, y ahí el tema de compartir, ¿no? El espacio y la vida junta. Pero 38 años, claro, no es como cuando uno pensaba después de la universidad, después de los 25, ya está todo tan caro que la verdad que Claro. se va extendiendo justamente esta forma de vivir. Claro, una forma que estaba más asociada a la vida universitaria o a los 20 o a lo más comienzo de los 30. Exacto. Y la gente esperaba casarse y formar familia, comprarse la casa y el perrito y todo. Sí. Y ahora, claro, bueno, de hecho la invitación que le hace, la que la invita es Suganuma, es, claro, compartamos, como yo no tengo planes de casarme, veo que tú tampoco,
hagamos esto por lo que dure igual también. No es que sea necesariamente lo estaba viendo compromiso. Exacto. Ya, interesante. Nada dentro de Asako Otani. Y tú me dices que es su debut literario Es su debut literario. de esta novela. Ajá. Buenísima. Sigamos. Casa de alquiler de Chay Editora, también otra de las editoriales argentinas ¿Qué número que es? distribuimos. ¿En qué número va? En el borde está, ahí, en la sola. 42. 42. Mucha que estoy atrasada ya. 42. Es que están sacando muchos libros. Están sacando tantos, sí. Últimamente. Bueno, este libro salió acá, llegó en el verano, bastante sincronizado con el título de la novela. Y bueno, como comentábamos también antes, la autora es norteamericana, pero de ascendencia china. Y a través de ellos son un matrimonio jóvenes. También es como otra forma de vida, porque es un matrimonio joven sin hijos. Él es académico y ella se dedica a trabajar como, no sé, como en bancos. Ella gana más que él y a través en el fondo, ellos arriendan una cabaña en las vacaciones y a través de lo que pasa ahí se refleja toda una forma de vida, de la forma de vida de ellos como matrimonio, la relación que tienen con sus papás, con los suegros, con sus hermanos, con las personas que conocen ahí en el momento, la relación entre ellos por ser ella la que gana más, él el que gana menos, las ambiciones, como que todo eso, pero siento que todo también aparece de una forma como súper... ¿Son, inmigrantes chinos de primera generación? Los papás sí, los papás vienen los papás de ella vienen de China. Perfecto. Y el personaje, o sea, bueno, la pareja protagonista, ella es hija de chinos. Entonces, o sea, eso aparece en la novela. Se parece un poco ¿Cuenta uno de ellos o es un narrador en tercera persona? Es un narrador en tercera persona. Entonces Sí. habla de los dos personajes. Habla de los dos personajes. Tanto de ella Keru y de Nate. Sí, es buenísimo, me encanta, ya. Ese es el tercer libro, Casa de alquiler, de Weiki Wang, que tú dices que es norteamericana, pero descendiente también de China, la autora, Sí. y es de Chai Editores. Y que ella también, bueno, ella tiene una novela que no sé si está disponible ahora, pero que la tuvo Laurel, que se llama Química. Ah, no lo ubico. Sí, yo también la quise buscar, no la encontré, pero sé que, Que la tiene Laurel. sé que existió. Bueno, eso, a mí me gustó mucho porque Y uno se va a la segura con Chai Editores, para que andamos con cosas, claro, sí. Tal cual. En pos del tiempo, apurémonos ahora con apurémonos. ese que es de esa colección más vinculada a las ciencias sociales, ¿no? De alguna manera, esa colección, la etiqueta negra del Fondo de Cultura Económica. Etiqueta negra, sí, estos son los libros de historia del Fondo Cultura, Lo chino en Chile, representaciones cambiantes durante el siglo XXI. Este libro es de María Montes Trabucchi, Carol Chan y María Elvira Ríos, son 3 académicas. Y el libro busca, o más bien repasa, la presencia de lo chino en este país, partiendo desde lo cotidiano, como, no sé, por los restaurantes chinos que en algún momento eran súper omnipresentes, ahora los malls chinos también que se parece mucho a lo que eran lo que siguen siendo los restaurantes chinos, la presencia también, pues digamos. Repasa la presencia de los chinos en, no sé, pues, por ejemplo, en películas chilenas, en memes, en caricaturas, como que muestra caricaturas, no sé, de revista Zigzag, creo por ahí está. Bueno, todo lo cultural súper permeado por la visión de Estados Unidos, demonizante, por lo menos en el siglo pasado. Sí. Entonces muestra también como lo mucho que se generalizaba en su momento acerca del oriental, y bueno, es un libro bien entretenido y interesante, y que te hace ver como cosas, como te hace presentes cosas que uno ha vivido o que ha visto en su día a día, porque de verdad juicio, prejuicio o sesgo, para seguir con los sinónimos. Y vamos al último, que es precioso, que lo andas trayendo enorme, que te sirve incluso ahí para apoyar el resto, que es El pato, la muerte y el tulipán, del alemán Wolf Elbruch. ¡Qué belleza!
Este libro, sí, es una... Lindo que hay. Él es ilustrador también, ¿no? Sí. Era, falleció. Este es como que ya se considera un clásico, es originalmente del 2006 y se ha dicho que es como uno de los libros más lindos sobre la muerte. Y, y bueno, y así es. Es la historia de un pato que, bueno, acá podemos ver, un pato que conoce a la muerte y se hacen amigos, podría decirse. La muerte también se encariña con el pato y un poco nos muestra cómo la muerte es algo que realmente está presente durante la vida, quizás específicamente en algunas situaciones, no sé, en situaciones de peligros, por ejemplo, la muerte acecha. Pero que es una presencia que también puede ser amable, exacto, natural. amorosa. Exacto. Y, Qué lindo. Y sí. Y bueno, y triste también, pero la tristeza también es parte justamente Y puede ser bella también de la vida. Claro. Y bueno, y también la gracia es que este libro ahora está como a un precio más asequible. Creo que antes costaba más de 30.000 y ahora está en la web del fondo y en las librerías del fondo lo pueden encontrar como a 15 o menos de 15. Entonces, realmente precioso sí, las ilustraciones y muy bonita también la forma de afrontar la muerte y explicarla no solo a los chicos, a los grandes también, que a veces somos tan torpes, ¿no? Sí, para comunicarlo. Sí, estaba como para conversarlo o también para uno mismo. Obvio, me encanta. Muy linda la selección que nos ha hecho Caro Ilino, la jefa de comunicación del Fondo de Cultura Económica en Chile. Brevemente, aprovechando el tiempo, todas las coordenadas, redes sociales, librería y por supuesto si quieres hacer una invitación de alguna actividad que se venga, el micrófono es tuyo, Caro. Bueno, pueden visitar la web del fondo, fondoculturaeconómica.cl. Estamos en Black Fondo hasta mañana, si no me equivoco. Y las librerías presenciales del fondo, la que mencionábamos antes, Paseo Bulnes con Tarapacá, Metro Moneda o Metro Universidad de Chile, ahí están los dos cerca. Tenemos librería en la Biblioteca Nacional, tenemos una librería en Valparaíso en el Paseo Yugoslavo y en Concepción, al lado de la biblioteca de la Universidad de Concepción, adentro de la... Y bueno, esto creo que no lo anunciaron nosotros todavía, pero va a haber un lanzamiento de Los Chinos en Chile el 28 de abril en nuestra librería del Paseo Bulnes. Ahí vamos a hacer la invitación entonces. Gracias, Caro, te pasaste. Muchas gracias a ti. Es un amigo de la casa, el Dani Campuzano también le encanta a Julieta Venegas y hacíamos un puente a propósito de los mundos oriental o asiático, porque ese video se grabó hace más de 20 años junto a su hermana ahí en Tokio, en Japón, y ya les vamos a contar por qué va a salir a colación dentro de los libros Julieta Venegas. Mientras presento al editor de La Pollera y querido escritor que ha publicado La Incapacidad, No me vayas a soltar, El sol tiene color papaya, y El último castor, Dani Campuzano, que está con nosotros representando a la queridísima La Pollera. ¿Cómo estáis, Dani? Hola, Dani, bien. Acá, en mi casa. Feliz, así es, en tu relajo. casa. Siempre me agrado hablar libre y profundamente. Eso, contigo. Me encanta, libre y profundamente. Qué bonito. Lo voy a poner como, como bajada. Y le voy a cambiar el nombre. En vez de frecuencia literaria, vamos a poner por estos 4 años resistencia literaria. Libre y en profundidad. Sí. ¿Te gusta? Perfecto. Te voy a dar los créditos, no te preocupes, quedó grabado. Sí. Dani, bueno, vamos a hablar de algunas novedades que tiene La Pollera y que me gustó mucho la selección que hiciste, porque por un lado hay ficción y por otro lado ensayo, y son todos temas que son bien importantes porque tienen que ver cómo vivimos en esta sociedad. Por un lado, lo que entendemos, lo que es el progreso, que es una visión bien patriarcal, y por lo tanto, lo que entendemos hoy por progreso, y también la figura del padre. Así que hay una, digamos, un vínculo de alguna manera indirecta entre ambos títulos. ¿Por cuál partimos? Partamos por Austeridad y Barbarie. Perfecto. Austeridad o Barbarie, marcamos el O. Mauricio Lima es un destacado ecólogo, profesor de la Universidad Católica, un biólogo. Él se especializa en expansiones, en movimientos de ecosistemas, y nos trae un ensayo que subtitulamos Los desafíos de vivir en un mundo exhausto.
ustedes en la casa empezarán ya a pensar de que, wow, otro libro más que nos viene a decir que no nos queda Lo mal que estamos. lo mal que estamos y que estamos en estado terminal y que ya no hay salida. Y en este caso este libro no da tampoco falsas esperanzas, como diría Cristina Aguilera, ¿no? Pero sí aterriza el tema de manera, primero, bastante amable, narrativa y con evidencia científica, una exploración a de qué manera la humanidad, el antropoceno, en los últimos 200 años, estrujamos los combustibles fósiles hasta llegar a este punto de agotamiento, que es un poco ya, digamos, es incuestionable. Saquemos por un lado los grupos negacionistas, etcétera, pero la evidencia científica es el agotamiento. Y el ensayo propone también cómo volver a cohabitar entre, digamos, todos nuestros sistemas naturales. Nosotros somos una parte del sistema natural y el resto de las especies. Lo que está destruido ya no se puede, digamos, de alguna forma recrear, pero sí adquirir un nuevo paradigma basado en la austeridad. Y en la austeridad no desde un plano, digamos, como moral, cristiano, eso de no gastar lo que no hay que gastar, sino sencillamente no podemos seguir gastando más. Y los gobiernos y todas las organizaciones sociales, políticas, tienen que apuntar a eso, sino el otro camino es la barbarie, y la barbarie ya sabemos que es comernos entre nosotros. Disculpen la explicitud, pero... Dani, ¿Mauricio hace un gran ensayo o son varios pequeños ensayos en torno a un corpus, pero que tienen distintas temáticas para poder profundizar o atender todo lo que implica, porque es algo bien macro? Sí, te diría que son varios ensayos hilvanados, súper continuados. Hay harto relato. En el fondo, mira, constantemente te da la idea de que tuvimos una época de una sobreproducción y de abundancia de combustible, que se lleva hace 200 años, se empezó a desarrollar, partamos por la revolución industrial, y en un momento descubrimos los combustibles fósiles, la tecnología para operarlo, y es como si, él siempre dice, como si no hubiésemos gastado toda esa plata en una noche de farra, de parranda. Y eso ya ocurrió y va a ocurrir, y bueno, si bien hace cuánto, 60, 70 años, hay voces que están advirtiendo esto. Hace muy poco, hace muy pocos años ya comienza a darse directrices. Y esas directrices que hace un tiempo parecían inevitables, es como en los 90, los foros mundiales se supone que cimentaban este camino de que nosotros vamos a conducirnos de una forma de vivir, cuidando el ecosistema. Nada está garantizado y vemos hoy gobiernos poderosos diciendo lo contrario, incluso negando esto. Exacto, o sea, imposible eludir la política y los distintos gobiernos que están detrás de esta destrucción masiva, porque siempre cuando se habla de quiénes son los que contaminan más, son las grandes potencias y que se están peleando hoy el poder con este cambio de orden geopolítico, además. Y es sistémico. Y mientras nosotros separamos las latitas, las botellas plásticas, ¿cierto? Y de repente hay una bomba por ahí, por acá. Entonces, bueno, suena catastrófico, pero es de alguna forma luminoso porque te lleva a entender cuáles son, de alguna forma, las causas científicas que esto lo llevan y comprenderlas en su totalidad, de qué manera los combustibles fósiles hicieron lo que hicieron. Y, por otro lado, insisto en lo luminoso, es comenzar a vivir una sociedad o una micro sociedad en que la austeridad sea, digamos, el paradigma, porque no queda otra. Pensando en 100 años. Claro, y es súper atingente y contingente cuando estamos desestabilizados económicamente acá en Chile y buena parte del planeta por el conflicto en Medio Oriente, cuando vemos no solo las alzas de precios, sino finalmente que todo está centrado en los combustibles fósiles, o sea, en todos los derivados del combustible, cuando Chile además, como no ha innovado y no ha invertido como debiese, no ha podido ser ni siquiera potencia, pero crecer con todas las posibilidades que tiene de las energías renovables, y eso de manera transversal. Y bueno, y en lo que tú dices, también hay una observación crítica a los grupos progresistas, ¿ya? Que solo se han preocupado en las últimas décadas de impulsar una agenda verde. Pero esa agenda verde no significa gastar menos.
Es como A propósito de la austeridad. a propósito de la austeridad. Entiendo. Entonces esa parte es muy interesante y cuando te hace ese clic en la cabeza es súper escalofriante porque, ok, yo me considero nosotros vivimos de una forma que estamos cuidando el ecosistema, pero estamos reemplazando las cosas que gastamos para hacer, se supone, menos daño, pero no cambiamos lo sistémico, po. Vamos a seguir gastando. Entonces ahí también hay un llamado de atención que las cosas se minimizan, se amortizan, pero en la crisis es igual. Y una crítica, me imagino, al consumo, ¿no? Que nos tiene... Al consumo y a la dificultad de decir, ok, yo reciclo, pero estoy dispuesto a viajar menos, Claro. a gastar menos, cómo me desplazo. Y ahí, por supuesto, que entran las decisiones personales, pero las decisiones personales sirven bastante poco en relación a lo que se puede A lo hacer macro. política Exacto. comunitaria. Ya, pero no es, digamos, deprimente el No, ensayo. para nada. O sea, te tira la pala en la cabeza al principio, que no es algo que no hemos escuchado. Estamos en esta crisis, los combustibles fósiles provocan esto, el por qué hacen esto. Ahora avancemos y él te explica por qué sería esta manera de avanzar. Es una propuesta. Igual ahora que me escuché decirte eso, dije, bueno, ¿y qué tanto? Que nos deprima así total, hay que asumir también la responsabilidad que tenemos como humanidad, pero para poder salir de ahí y que nos interpele también como ciudadanos y ciudadanas. Austeridad o barbarie, Mauricio Lima, y yo ya te dije fuera de micrófono, Dani Campuzano, que me encantaría tenerlo acá en el programa. Así lo comprometemos. Eso, quedó aquí. Sí. Buenísimo. Va a venir él. Excelente. Vamos ahora cuando estábamos hablando, yo no sé, tú que eres padre, querido, ¿cuándo es el Día del Padre? Tengo idea, pronto, junio. ¿Es como la segunda semana de junio? Junio. Sí. No sé si eso es mundial o lo inventó Falabella. Yo creo que por ahí va. Porque yo creo que sí. parece que el Día de las Mamitas es como único en el mundo. ¿O Mayo. no? Mayo. El segundo fin de semana de mayo, me parece. Sí. Después del primero, claro, que por lo Ahí general los cae como 8, algo así. Patriarcado siempre nos están Exacto. lanzando, bombardeando. Pero por ahí en junio, sí. Y te lo pregunto porque también hay un suerte de revival de la literatura del padre, que Sí. obviamente tiene sus precedentes del siglo XX, incluso anteriores, y pocos de la madre, excepto como figura materna, excepto cuando está relacionado con una muerte, la pérdida, Alzheimer, que es otra forma de pérdida, pero no tanto como el rol de madre, aunque sí igual hay. Pero el padre se sigue revisitando, porque también estamos revisitando lo que es el patriarcado y la figura, ¿no? Sí. Así que es súper también interesante el libro que nos trae. Es muy interesante, sobre todo la literatura gringa. Bueno, saquemos a Pedro Páramo, que otra cosa, pero desde Philip Roth, Paul Auster, John Irving, los británicos, Martin Amis, es una figura lacerante de lo que fue su padre, cómo lo oprimió y de qué manera ellos transformaron. Kafka. Sí. Ese amor, digamos, oscuro. Cuando pienso en mi padre, es un ensayo híbrido, después voy a explicar por qué es híbrido, de un escritor nacional que se llama José Miguel Martínez. Él tiene 3 novelas western, cosa que está relacionada con este libro. Él también conduce un podcast que se llama Cátedras Paralelas. El año 2015, él pierde a su padre después de una larga enfermedad de Parkinson y meses después nace su único hijo. Mira. Entonces este 2026 se cumplen 10 años de su hijo y 10 años de la muerte del padre. Es un libro que intenta, de todas las formas posibles, ver los intersticios por donde dialogan estos dos seres. El hijo no conoció al abuelo, entonces él necesita hablarle al abuelo. Y sobre todo un hombre entre los 30 y los 40 años comienza a revisarse ya como padre, cómo era su padre. O sea, y todas las críticas, todas esas rabias veinteañeras, adolescentes contra su padre, hoy las procesa con otros matices y con otra hondura. Su padre no es el famoso arquitecto, ¿sí? No. Ya. No. Alcance el nombre de los Martínez. Martínez. Sí. Ya. El padre es un Sería historiador. bueno en todo caso. El padre es un Ya. historiador que una persona silenciosa, que piensa política y a veces socialmente muy distinto a él, a este joven rebelde que estudia arquitectura para salvar el mundo. Bueno, el padre fallece y él comienza recién a entender eso que alguna vez todos esa pregunta que nos podemos hacer: ¿quién eran nuestros padres antes de que nosotros existiéramos? Sí. Y ese Exacto. como despertar de que existía una persona antes de que yo. Entonces la novela lo reconstruye un poco, lo reportea y
a través de referentes culturales y pop, intenta hacer un mapa entre las preferencias de su padre y de su hijo. Aquí me explico. Y ahí está lo híbrido. Y ahí está lo híbrido. Ya. O sea, el papá, sus primeros ensayos son de qué manera la conexión con su papá vivo era ver películas western. De cowboy, como dice Felipe Abello. ¿De qué? De cowboy. ¿Viste Ah, que ya, Felipe no, Abello cachaba dice, ese concepto, ¿no? Está bueno. Los películas de cowboy. Cowboy. Entonces, el papá, este hombre silente, que guardaba sus palabras y guardaba sus opiniones, sentaba a este niño y veía las películas western, y desde ahí desprendía ciertas opiniones políticas. Ah, ya. Muy Ese bonito. era el insumo. Buena. Y rápidamente pasan años y a él le toca hacer lo mismo con Pokémon y su hijo. ¿Cachai? Y entonces es un híbrido de referencias pop, con las tortugas ninjas también. Tiene un ensayito preciosito, muy, muy lindo de cómo él ve las tortugas ninjas con su hijo y entiende Está bueno el ciertas ideas salto. patronales. Sí, Generacional. aparece Johnny Cash, qué sé yo, Borges también, Lebrero. Bueno, el tipo era un muy lector. Y entre medio también aparecen diarios de vida. El diario de vida de él, de cómo él va viendo la época de la enfermedad de su padre hasta que después fallece y cómo él empieza a descubrirse como padre. Así que un libro súper emotivo y lleno de humor negro. No es como un llanterío de idealización, ¿cachai? Entonces como que tiene instantes muy refrescantes y como valiosos cuando... Tampoco que se dice acá que es el gran padre, tampoco que su padre fue el gran padre. Claro, o sea, no está se lleno de idealiza, humanidad. pero tampoco se demoniza. Para nada, porque no hay mucho que demonizar. Como que él entiende que cuando su padre, a los 25 años, somos muy enfáticos con nuestros padres. Y nos gusta golpear la mesa. Ya a los 40, más encima como un hijo, entendí que el equivocado era yo. Te empieza a cambiar la percepción. Te voy a hacer una pregunta, Dani, que tengo la sensación de los libros que he leído de distintos autores y entre ellos... cuando, por ejemplo, Emmanuel Carrer también habla de su familia, pero tengo pendiente el de la madre, Coglios, no sé cómo se llama. Bueno, pero me pasa cuando leo algunos masculinos, pero no solamente porque sean hombres, sino porque están muy identificados con la energía masculina, lo emotivo le tienen un poquito de... hay un cierto pudor. Sí. ¿Cómo trabaja aquí la emoción, la búsqueda de reconocimiento, de tacto, de que te mire? Y no solo de esa figura pública, que es como el rol que le han impuesto a los hombres en la crianza, ¿no? Enseñarle al hijo y a la hija a desenvolverse en el mundo. Cuando no es tan así. Entonces, ¿qué pasa con lo afectivo? Porque el humor negro, de alguna manera, también es una forma inteligente, rica, Sí. interesante de hacerle el quite. Sí, es hacerle el ¿Qué quite. pasa con esas heridas? ¿Cómo está tratado ahí? Hay que empezar a ver de qué época era este caballero. Y muchos podemos verlo reflejado en nuestros padres. Sin duda. Un caballero nacido el año 40, 47, 45. Por supuesto que tenía otro... Además, este caballero quería un Chillán. Ah, ya. El afecto... Bueno, hay una parte muy linda que José Miguel Martínez dice en una parte del diario, que una demostración clásica de un afecto muy específico es como darle unos palmetazos al sí. padre. Sí. Como le doy unos palmetazos y se queda así. Así que, claro, la Yo lo pregunta del pregunto comentario es desde súper él. profundidad. Claro, dice que a él le duele. Él como un padre también, uno siempre dice yo voy a ser más cariñoso de lo que fue mi padre Lo o hace, madre. claro, ¿no? él lo Hace ese hace. ejercicio. Hace todo el Ya. tiempo y cuando está cansado y llega de la casa y realmente no puede pararse para jugar con el niño, ya un niño de 7, 6 años quiere grabar unos videos, bueno, muy divertido, que hay unos momentos que hacen como unos guiones, graban. Claro, tiene que esforzarse porque no puede sentir lo que ese El abandono, la ausencia del padre. circunspecto Claro. que era su padre. Él intenta, claro, Romper eso. ser ese hombre nuevo desde el afecto. Bonito, interesante. Muy interesante y muy lindo y muy emotivo y muy entretenido también. ¿Cuándo pienso en mi padre? De José Miguel Martínez. Ya llegando a librería. Ah, ya, próximo a llegar. Ya Perfecto. está, debería estar hoy, mañana, así que en exclusiva. Buenísimo, me encanta. Muy lindo. Literatura y por otro lado también, por supuesto, ensayo. Vamos en el tiempo que nos queda Sí. a dos noticias de algo que se viene y por eso ahora sí el vínculo con la cantante que escuchábamos recién y un tema bien macabro, lamentablemente, que sucedió en la Quinta Región y que fue también ahí estuvo muy presente en los medios, que son los psicópatas de Viña. Partamos con
¿Unas memorias de Julieta Venegas? Sí. A ver. Julieta Venegas, en un momento no fue Julieta Venegas, po. O sea, se llama Julieta Venegas. Sí. Pero, mira, Memoria, el libro se llama Norteña, Sí. al igual que el disco que aparece alrededor del 20 de mayo. Que no tengamos el equívoco que el libro es como un cancionero, que eso es lo que comunicacionalmente se tiene miedo, sino son las memorias de una muchacha en su búsqueda de expresión creativa. Desde su infancia en Tijuana, cómo su madre y su padre crían una casa muy musical y de muchas fiestas, comienzan a inculcarle esto, cómo rápidamente a los 10 años tiene una profesora de piano que habla con su papá y le dice, oye, ni tu hija, ni tu otra hija, ni el hijo mayor, la niña Julieta realmente que le gusta, le interesa y como que tiene unos deditos para el piano que le dicen. Y después rápidamente pasa esta adolescencia, esta juventud, esta búsqueda. Y una muchacha de Tijuana, del mismo Paso del Norte, lo que podemos entender, llega al DF, agobiada de lo que significa eso, se ubica en algunas casitas y comienza a tener este sueño. Trabaja en una disquera, empieza a conocer gente, forma grupos que después fueron muy trascendentes en México, como Tijuana no, que a nosotros no nos suena mucho, pero Julieta estuvo en los inicios, después se va. Porque Julieta todo el rato intentaba hacer esta búsqueda de solista, de ir a ver de qué manera ella podía expresar. Y ella quería ser compositora. Quería sentarse al piano y ser una compositora. Sin spoiler, el libro termina cuando ya está grabando el disco con Gustavo Santolaya. ¿97? No. ¿Cuándo fue? Un poquito El antes. buen invento, ¿no? Uy, me perdí. Seguro que A ver. sería feliz. Esa, Qué linda. tiempo Es que suficiente. pero no sé qué año es. 99, 98, me tinca. Pero por ahí, 98, ¿no? 99, sí, finales después del 95, finales Después de los 90. 21 años, 22 años tenía. Entonces, Imagínate. ahí, claro, ella... Tiene 55 ahora. Ahora sí, tiene 55, ¿sí? Sí, tiene 55, porque me fijé, quería ver qué edad tenía. Ella- Tiene 55, o sea, más de 30 años, entonces. En un momento hace un gran recorrido, una gran búsqueda, hasta que de repente pasa lo que pasa, que llega una gente afuera del recital donde está... En ese momento también hacía música para obras de teatro. Súper menores, Yo te comenté que la vi en focalizado. Santiago Sí, con una obra preciosa. sí, eso fue. Ella a los 20 años conoció un tipo y hacía música para O sea, bien obras de teatro. multifacética, porque además tremenda Muy. lectora. Y, Ya y hacía clases de inglés. ¿En serio? Se ganaba Mira. las pellitas hasta que Ya. de repente llega una gente de afuera con terno y corbata y le dice, "Ah, ven a mi estudio, grabemos, hagamos algo", y no entiende mucho, no entiende nada, y de repente... y bueno, después del primer disco llega el segundo, tercero y ya como que la cosa no... Y habla de su la puede familia, manejar. sobre todo su relación con su hermana gemela, Ivonne, que es Sí, fotógrafa. el libro también está ahí, los capítulos están hilvanados, están tejidos por fotos de Ivonne, que es una fotógrafa súper reputada, preciosa la foto. Su padre también es fotógrafo, Ah, mira. era fotógrafo de matrimonio. Entonces también hay unas fotos del papá. Y sí, y te diría que algo muy particular y muy lindo está muy direccionado a la aprobación de la madre. Ah, Pero a la aprobación no sentimental, sino al gusto musical de la madre. ya. Entonces ella en un momento dice, yo lo único que quería, ya de vieja, ya consagrada incluso, quería componer una canción que conmoviera a mi mamá y a mis tías, Qué lindo. que vivían... ¿Lo logra? Y lo logra. Y lo logra. Y lo Ay. logra. Y de hecho el disco de ahora que está por salir, Norteña, que acaba de sacar un adelanto con Natalia Lafourcade, es directamente una carta a su familia y a la música norteña. Qué lindo. Así que lo tenemos acá desde el Eso, 2 de Dani. mayo. Porque 2 de mayo llega el libro. sí, se publica simultáneamente en Colombia, en México, por supuesto. Y Argentina, ¿no? Y en Argentina. Eso. Así ¿Y ella todavía que... tiene vínculos con Argentina o no? Ah, ya la cabinera, ya. Me estoy No. viendo de cabinera. Ya no hay esos le vínculos queda- librescos. le quedan, claro, le quedan bonitas amistades, pero ella está ubicada ahí en Volvió a su México. tierra. Ya, Tijuana. volvió a México. Está ahí después de tanto, con su Vamos a hermana. estar muy pendientes de Norteña, Memorias del comienzo de Julieta Venegas, que Y trae viene también en la agosto. pollera. ¿En serio? Sí, ahí vamos a dar ciertas Eso, indicaciones. Eso, hagamos algo ahí. Muy breve, nos tenemos que ir. Los psicópatas de Viña, ¿qué es esta publicación? Cuéntanos. Ya, intentar sintetizarla, el año entre el 83, me voy a perder los días, entre el año 83 y 84 se cometieron 10 asesinatos, 4 violaciones. El país se paralizó, se transmitió casi en vivo durante un año el seguimiento del caso.
En un momento existió un único inculpado, que era un empresario muy reputado, Luis Gubler Martínez. Rápidamente después se llegó a dos carabineros, a Top Collins y se me olvidó el otro muchacho. ¿Cómo se ¿Y llama? ese caso quién lo recoge para el libro? Alfonso Alcalde, Alfonso Alcalde, sí. un gran poeta, narrador chileno, se inmiscuye, se obsesiona, se pone a reportear, pero reportea in situ porque el año entre el 83 y el 84, cuando no sale de la palestra del caso, él comienza a publicar unas revistillas que existe hasta hoy en muchas casas chilenas, que se vendía a 100 pesos en los kioscos, que eran unos mililibros. Él publica 3, separación de algunos meses, y fue un impensado éxito de venta. ¿Con este caso? Con este caso. Entonces, te explica los antecedentes, los involucrados, los testigos, y después hace un relato, una narración magistral que es fascinante, terrible, entretenidísima. ¿Es una reedición de alguna manera? Es una reedición, es en un libro, esas 3 revistillas, más un prólogo de Marcelo Mellado, como escritor local. Ahí hacemos unas pequeñas... Viene el jueves Marcelo Mellado con el libro de las voces. Está, pero para matarse de la risa de Rocamora Ediciones. Ahí pregúntale sobre cómo fue este proceso. Y es un caso, estremecedor, y sobre todo que nunca está tan resuelto, nunca ha estado tan resuelto, y la gran sospecha son una gran organización de poderes económicos. ¿Cuándo sale ese libro? En mayo también. En mayo también. Todo se viene en mayo. Sí. Buenísimo. Cabe decir que los 2 carabineros fueron los últimos fusilados del proceso chileno. De muerte. Pena de muerte, el año 85. Macabro, pero ¿para qué andamos con cosas? Igual interesante, no solo por el morbo, sino también cómo se tratan estos temas, no solo en la prensa, sino el sistema de justicia. Dani Campuzano, editor de La Pollera, muchísimas gracias por los tremendos libros y los anuncios de novedades que vienen en mayo a través de La Pollera. Gracias a ustedes cuando quieran y por favor. Gracias, Dani.